Ya sabes, hay días en los que creemos haber tocado fondo, pero la vida siempre encuentra la manera de hundirnos un poco más. Para mí, ese día fue un martes, en un registro civil que olía a papel viejo y desinfectante barato. Estaba allí, con un sencillo vestido blanco que yo misma había cosido la noche anterior, sintiendo la tela sintética pincharme un poco por los nervios. Esperaba a Samuel, el hombre con el que había pasado los últimos 7 años de mi vida, han 7 años. Tiempo suficiente para construir una historia, para creer en promesas, para memorizar cada detalle y cada tono de voz. No quería una fiesta enorme ni nada lujoso, solo quería oficializar lo que, para mí, ya había sido toda una vida. El corazón me latía tan fuerte que resonaba en la sala de espera casi vacía, y no dejaba de alisar la tela de mi vestido, intentando calmar la ansiedad y el sudor frío que empezaba a brotar de mi nuca. Hola a todos. Antes de continuar con el video, suscríbase al canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda mucho en nuestro trabajo. Deja tu like para que sepa que estás disfrutando este tipo de contenido. Cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad están viendo este video? Me encantaría saber desde dónde lo ven. Llegó con 1 hora de retraso, y el alivio que sentí al verlo entrar duró menos de 10 segundos. Me bastó eso para darme cuenta de que no sonreía. Samuel no me miró a los ojos. En realidad, se quedó frente a mí, con las manos en los bolsillos del pantalón, y el mundo a mi alrededor pareció quedar en silencio, como si alguien hubiera silenciado el sonido de la calle, las conversaciones, todo. Y entonces dijo, con una calma que me heló el alma, que no podía casarse conmigo en ese día, no. Necesitaba casarse con Rachel, su novia de la infancia, porque ella necesitaba su ayuda para conseguir la custodia de su hijo. Lo dijo como si explicara que necesitaba ir al supermercado a comprar pan. Y, para colmo, tuvo el descaro de decir, en voz baja, es solo un papel. Olivia, después de resolver esto, volveré y nos casaremos. Espérame, espérame. Su promesa fue como el último clavo en mi ataúd, un insulto a mi inteligencia, a mi dedicación, a todo lo que yo era. En ese momento, no lloré, no grité. Sentí que se me escapaba el aire de los pulmones de golpe, y un vacío tan profundo se instaló en mi pecho que pensé que me desmayaría allí mismo, en el suelo pulido de aquel registro civil. Las pocas personas en la sala de espera nos miraban, algunas con lástima, otras con morbosa curiosidad. Me sentí desnuda, expuesta, la burla del día, la mujer abandonada en el altar, o mejor dicho, en la silla de plástico del registro civil. La humillación fue física, me quemó la cara, la garganta, el estómago, y fue en medio de ese dolor paralizante que algo diferente empezó a suceder dentro de mí. Una rabia fría y cortante, una claridad que no había experimentado en 7 años. Yo no era un plan B, no era una sala de espera donde pudiera sentarse a descansar hasta que anunciaran su verdadero vuelo. No iba a esperar a nunca más. Cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, sería mejor que esperar migajas de un hombre que me veía como un objeto desechable. Esa misma noche, mientras él probablemente firmaba los papeles con ella, yo estaba en casa, metiendo mi ropa desordenadamente en 2 maletas viejas. Cada prenda que doblaba era un recuerdo que arrugaba y guardaba, para no volver a mirarla jamás. Su aroma aún flotaba en la almohada, y la tiré al suelo con una fuerza que desconocía. Recordé una vieja conversación con mi madre sobre un posible acuerdo que mi familia lejana podría hacer, un matrimonio con un empresario extranjero, una idea que siempre me había parecido absurda, medieval, pero esa noche lo absurdo parecía mi único salvavidas. Cogí el teléfono con las manos temblorosas, no de miedo, sino de férrea determinación. Llamé a mi madre y solo le dije una frase: acepto. Colgué antes de que pudiera hacerme alguna pregunta. A la mañana siguiente, estaba en un avión, dejando atrás no solo un país, sino también a la mujer ingenua y sumisa que había sido durante tanto tiempo. No dejé ninguna nota, no contesté sus llamadas. Simplemente desaparecí. Mi primer encuentro con Gabriel Yang fue en el vestíbulo de un hotel de 5 estrellas que parecía más un palacio. Me sentí como pez fuera del agua, con las maletas desgastadas y el corazón hecho pedazos. Era exactamente igual a las fotos que mi madre me había enviado apresuradamente.
alto, impecablemente vestido, con una mirada seria que parecía atravesarte. No había calidez en su saludo, solo cortesía formal. Nuestro matrimonio fue un contrato, firmado en una oficina con vistas a la ciudad, sin invitados, sin fiesta, sin emoción. Fue una transacción comercial que benefició a ambas familias. Para él, una alianza estratégica. Para mí, una vía de escape. En nuestra primera noche en su casa, una mansión fría y silenciosa, dormimos en habitaciones separadas. Me acosté en esa enorme cama, mirando al techo, y por primera vez en mucho tiempo, no extrañé a Samuel. Me extrañaba a mí misma, la incapacidad de saber quién era sin él. Y el miedo a lo desconocido era tan grande como el dolor que había dejado atrás. Los primeros meses fueron extraños y solitarios. Vivía en una casa gigantesca, pero me sentía atrapada en una jaula dorada. Gabriel era un fantasma. Se iba antes de que despertara y regresaba mucho después de que ya hubiera cenado sola en la enorme mesa del salón. Era educado, siempre me preguntaba si necesitaba algo, pero mantenía una distancia profesional, no había exigencias ni juegos de poder, nada de la montaña rusa emocional que experimenté con Samuel. Solo había un silencio que, al principio, era ensordecedor. Pasaba los días explorando la casa, la ciudad, intentando aprender el idioma, sintiéndome invisible. Era un contraste marcado. Con Samuel, mi vida giraba en torno a él, a sus necesidades, a sus estados de ánimo. Con Gabriel, tenía todo el tiempo del mundo para mí y no tenía ni idea de qué hacer con él. Fue aterrador darme cuenta de que no tenía aficiones, ni intereses, ni identidad propia. Solo era un satélite que había perdido su planeta. Fue en este vacío donde empecé a encontrarme a mí misma. Sin necesidad de complacer a nadie, de pedir permiso, empecé a hacer pequeñas cosas por mí misma. Me matriculé en un curso de arte, algo que Samuel siempre había considerado una pérdida de tiempo. Empecé a leer los libros de la inmensa biblioteca de Gabriel, uno a uno, viajando a otros mundos. Empecé a dar largos paseos por la ciudad, observando a la gente, aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía. Gabriel, en su distancia, me dio el mayor regalo que alguien podría darme en espacio. No me cuestionó, no me juzgó. Un día, llegó temprano a casa y me encontró pintando en la sala, un revoltijo de lienzos y pinturas. Me quedé paralizada, esperando una reprimenda, una crítica, pero se quedó mirando el lienzo un buen rato y dijo: «Tienes talento, sigue adelante». Esas pocas palabras, dichas con su habitual seriedad, fueron como agua en tierra firme. Era la primera vez que alguien me animaba a hacer algo más que una buena esposa. Poco a poco, el hielo entre nosotros empezó a derretirse, no con una pasión desbordante, sino con un respeto mutuo cada vez más profundo. Empezamos a cenar juntos, a hablar de nuestros días. Descubrí que tras la fachada de un empresario despiadado se escondía un hombre con sus propias cicatrices, su propia soledad. Me habló de la presión de continuar con el apellido familiar, y yo, por primera vez, hablé de la humillación que había sufrido, sin llorar, simplemente exponiendo los hechos. Me escuchó con una atención que nunca antes había recibido. Una noche, después de una gala agotadora, tropecé con mis tacones, y él me atrapó. Nos acercamos, y su mirada ya no era distante. Había algo allí, una ternura contenida. Fue entonces cuando me besó, un beso tranquilo y seguro, uno que no pedía nada, solo ofrecía. Esa noche no fui a mi habitación, y fue en este nuevo comienzo, basado en la confianza y el respeto, que nuestro hijo fue concebido. Ya no era una fugitiva, estaba construyendo un hogar. 3 años parece poco tiempo, pero para mí fue suficiente para vivir otra vida, para convertirme en otra persona. Cuando Gabriel me dijo que debíamos regresar a mi país para una serie de reuniones importantes, sentí un escalofrío. Ya no era miedo, era una extraña ansiedad, la sensación de revivir un fantasma. Pero ya no era una niña asustada, era una mujer, la esposa de un hombre que me respetaba, y llevaba dentro el símbolo de mi nueva vida. Mientras hacía las maletas, me miré al espejo. Mi ropa era diferente, de marcas que antes ni siquiera podía pronunciar. Mi cabello estaba cortado a la moda, mi rostro lucía un maquillaje suave pero seguro. Mi postura era erguida, ya no caminaba con la mirada fija en el suelo, miraba al frente. La mujer que Samuel había
abandonado en el registro civil, ya no existía. La dejaron atrás, en ese avión, hacía 3 años. Quien regresaba ahora era la señora Yang, y yo estaba lista para afrontar lo que me deparara el futuro. Desembarcar en el aeropuerto fue sencillo. Gabriel estaba a mi lado, su presencia siempre serena y autoritaria, y un equipo nos esperaba. El aire de mi país natal parecía el mismo, pero yo lo respiraba de forma diferente. Era un aire de libertad, ya no de sumisión. Mientras caminábamos por el vestíbulo abarrotado sentí las miradas, pero no eran de lástima, eran de curiosidad, de admiración. Llevaba un elegante vestido que no ocultaba mi embarazo de 5 meses, y mi mano descansaba protectora sobre mi vientre. Estaba concentrada en seguir adelante, en llegar al coche que me esperaba, en comenzar la nueva etapa del negocio de Gabriel. No buscaba a nadie, no pensaba en el pasado. El pasado para mí estaba enterrado y sellado. Ni siquiera consideré la ironía del destino, la posibilidad de que el universo pudiera ser tan cruel y, a la vez, tan poético como para organizar un reencuentro en este mismo lugar y entonces los vi, de pie cerca de una cafetería, discutiendo acaloradamente pero en voz baja Samuel y Rachel. Mi corazón dio un vuelco, una reacción involuntaria, un eco de viejo dolor, pero fue solo por un segundo. Inmediatamente después, una calma gélida me invadió. Los observé desde la distancia por un momento. Él parecía Mayo Ere, con una expresión cansada irritada en ella, a su vez, vestía llamativamente, con mucho maquillaje y un aura de insatisfacción que era casi palpable. No me vieron de inmediato. Seguí caminando, con la cabeza bien alta, junto a mi esposo. No iba a esquivarlos, no iba a esconderme. Esa mujer que se encogía de miedo y salía corriendo ya no estaba al mando. No, les debía nada. Mi vida era diferente. Mi mundo era diferente. Eran solo 2 personas en la multitud. 2 figuras de un pasado que ya no me pertenecía de ninguna manera. Fue su voz la que atravesó el aire, estridente y llena de veneno. Miren quién llegó. Ha vuelto la pobrecita. Se detuvieron frente a nosotros, bloqueándonos el paso. Samuel me miró de arriba abajo con una mezcla de sorpresa y desdén, como si no pudiera creer lo que veía. Rochelle, con una mueca de desprecio, continúa oído que lo estás pasando mal. Si quieres, tengo una habitación de servicio libre en casa. Puedes cuidar de mi hijo, ya que no tuviste uno propio. Sus palabras pretendían herirme, ponerme en mi lugar. Quería la audiencia, quería la humillación pública. Samuel no dijo nada, solo observó, cómplice. Sentí que la mano de Gabriel se tensaba a mi lado, pero puse la mía sobre la suya, una señal para que me dejara manejar esto. Respiré hondo, miré a Rachel directamente a los ojos y le dediqué una sonrisa ligera y serena, una sonrisa que desarmó por completo su ataque. No tenía ni idea de con quién estaban hablando. Mantuve la sonrisa y respondí en voz baja y clara, para que solo ellos pudieran oírme por encima del ruido del aeropuerto. Rachel, agradezco mucho tu preocupación por mi bienestar, pero creo que ha habido un error. Mi vida es maravillosa. Hice una breve pausa, y luego me miré la barriga con sincero cariño. Y en cuanto a no tener un hijo, como puedes ver, la vida me ha sorprendido de la mejor manera posible. Pero tu oferta de trabajo es curiosa. Sin embargo, tengo que rechazarla. Mi marido y yo tenemos una agenda muy apretada. Usé la palabra marido, deliberadamente, sintiendo su peso en el aire. Fue la primera semilla de duda que sembré en sus rostros. La arrogancia en la mirada de Rochelle vaciló un segundo, y Samuel frunció el ceño confundido, como si intentara procesar información que no encajaba con la imagen que tenía de mí. Todavía me veía como la chica a la que podía dejar esperando en el registro civil. Fue en ese momento que Gabriel, quien hasta entonces había sido solo una presencia alta y silenciosa a mi lado, dio un paso. Al frente no era agresivo. Su postura era la de un hombre que no necesita alzar la voz para hacerse oír. Simplemente extendió la mano hacia Samuel. Con formalidad contenida, Gabriel Jongang, un placer. El nombre quedó flotando en el aire por un instante. Vi un destello de reconocimiento en los ojos de Samuel. El nombre, Yan, era conocido en cualquier círculo empresarial, sinónimo de poder y fortuna. La mano de Samuel, que se alzó casi instintivamente para estrechar la de Gabriel, se sentía débil, insegura
Y esta, continuó Gabriel, rodeándome la cintura con el brazo posesivamente y acercándome más, es mi esposa, Olivia Young, dijo. Mi esposa, con un sutil énfasis, pero sonó como una explosión en el silencio que se había formado entre los cuatro. La transformación en sus rostros fue algo que recordaré para siempre, no por venganza, sino como un recordatorio de mi propio valor. Rachel se quedó boquiabierta. El maquillaje denso no podía ocultar la palidez que se había apoderado de su piel, y sus ojos, abiertos como platos, iban de mí a Gabriel y viceversa, como si su cerebro hubiera sufrido un cortocircuito. Samuel palideció como un papel. Ese aire de superioridad, de alguien con el control, se desmoronó. Me miró, pero ya no veía a la sumisa Olivia. Vio a la señora Young, embarazada, de pie junto a uno de los hombres más poderosos del mundo. La humillación que habían intentado infligirme les rebotó y los golpeó con fuerza. Allí mismo, en medio del abarrotado vestíbulo del aeropuerto, su mundo, el poco poder que creían tener sobre mí, acababa de implosionar, y su silencio fue la confesión más sonora de su derrota. Tan tranquila como había llegado, me giré. Gabriel no necesitó decir nada, simplemente me guió, con la mano firme en mi espalda, abriéndome paso entre la multitud. No miré atrás, no me hizo falta. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda, pero ya no ejercían ningún poder sobre mí. Mientras caminábamos hacia la salida, respiré hondo. No fue un suspiro de alivio, sino de confirmación. Ese capítulo de mi vida, por fin, había terminado. El reencuentro que tanto había temido sin saberlo, resultó ser mi liberación definitiva. Dejarlos a ambos paralizados en medio del aeropuerto, con sus propias palabras venenosas atoradas en la garganta, fue la prueba de que había ganado. No a ellos, sino a mí misma. Había ganado a la mujer que era, la mujer que aceptaba poco, que se conformaba con promesas vacías. Y cuando el coche de lujo se detuvo frente a nosotros y el conductor abrió la puerta, supe que su guerra apenas comenzaba. La mía ya había terminado. En los días siguientes, la noticia corrió como la pólvora. La ex de Samuel Lee se casó con Gabriel Young. Los chismes corrían a raudales en los círculos sociales y empresariales que antes eran mi pesadilla. Pero ahora, el tono era diferente. No era lástima, era asombro. Yo, que antes había sido la sombra de Samuel, ahora tenía mi nombre asociado a uno de los imperios más grandes del mundo. Empecé a acompañar a Gabriel a cenas y eventos, ya no como un accesorio silencioso, sino como su socia. Ofrecía mis opiniones sobre arte, sobre proyectos filantrópicos que quería emprender, y la gente escuchaba. Gabriel se aseguró de incluirme, presentándome no solo como su esposa, sino como una mente brillante. La sensación era embriagadora. Me veían, me escuchaban y por primera vez me respetaban por quien era. El pasado aún existía, pero se alejaba cada vez más en el espejo retrovisor de mi nueva vida, una vida que yo misma ayudaba a construir día a día. Rochelle, por supuesto, no aceptó esta nueva realidad. La envidia era una enfermedad que la consumía por dentro y no soportaba la idea de mi éxito. Empezó a difundir rumores venenosos, susurrando a cualquiera que la escuchara que yo era una estafadora, que había engañado a un hombre rico y poderoso, que mi embarazo era falso o que quizás ni siquiera era el de mi marido. Intentó manchar mi imagen con el mismo lodo en el que vivían al principio. Sentí una punzada de ira, el viejo impulso de defenderme, de gritar la verdad. Pero Gabriel, con su inquebrantable calma, me dio una valiosa lección. La gente, como ella, se alimenta de tu reacción, dijo. El silencio y el éxito son las respuestas más fuertes que puedes dar, Anne, y tenía razón. Los intentos de Rachel eran tan desesperados, tan mezquinos, que acabaron sonando como los delirios de una mujer amargada, sobre todo comparados con mi serenidad y la impecable reputación de Gabriel. Anne gritaba al vacío. La oportunidad perfecta para ella, o eso creía ella, surgió en una subasta benéfica unas semanas después. Era un evento importante, lleno de gente influyente. Llevaba un impresionante collar de diamantes, una reliquia familiar de la familia de Gabriel que él insistió en que llevara. Durante el evento, Rachel se acercó, fingiendo una amabilidad que no engañó a nadie. Recuerdo que chocó conmigo accidentalmente cerca del baño, un roce rápido e insignificante. Lo ignoré. Más tarde,
Al final de la velada, la anfitriona anunció, pálida, que su brazalete de esmeraldas, una reliquia familiar, había desaparecido de su muñeca. El ambiente se volvió deprimente. Una incomodidad general se apoderó de la sala. Sentí un escalofrío, un mal presentimiento, pero permanecí tranquila junto a Gabriel, que parecía completamente impasible, como si ya supiera lo que se avecinaba. Fue entonces cuando Rachel, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, me señaló. «Lo vi», exclamó con la voz entrecortada para que todos la oyeran. Vi a Olivia cerca de la mesa de la anfitriona actuando de forma sospechosa, y ahora falta el brazalete. Quizás deberíamos revisar su bolso. El silencio que siguió fue sepulcral. Todas las miradas se posaron en mí. Por un instante, el pánico de la antigua Olivia amenazó con volver, pero respiré hondo, sentí la firme mano de Gabriel en mi cintura y miré a Rochelle con una frialdad que la sorprendió. Antes de que pudiera decir nada, Gabriel habló, con una voz que resonaba con autoridad en una acusación muy grave, tan grave que ya le he pedido a mi equipo de seguridad que retire las grabaciones de las cámaras de la sala de los últimos 30 minutos. El rostro de Rachel palideció. En la pantalla donde se habían reproducido las imágenes de la subasta, apareció una imagen nítida de ella, cerca del baño, deslizando discretamente el brazalete en mi bolso. Su humillación fue instantánea, pública y devastadora. El caos que se desató en el salón de baile fue indescriptible. La gente jadeaba, susurraba y señalaba. Rachel se quedó paralizada, con el rostro desencajado en una máscara de horror e incredulidad, mientras su imagen en la pantalla la condenaba una y otra vez. La anfitriona, conmocionada, llamó a seguridad del evento. No disfruté verla derrumbarse así. Lo que sentí fue un profundo alivio, como si me hubieran quitado de los hombros un peso que ni siquiera sabía que llevaba. No se trataba de venganza, se trataba de la verdad. Mientras dos guardias de seguridad la escoltaban fuera del salón, humillada bajo la mirada de toda la alta sociedad, comprendí que su inmundicia ya no podía mancharme. Samuel, de pie en un rincón de la sala, observaba sin mover un músculo, pálido, como un espectador de su propia caída. La caída de Rochelle fue la primera ficha de dominó que se llevaría su mundo consigo. Ese escándalo fue la gota que colmó el vaso para el negocio de Samuel. El intento de fraude de su esposa, que involucraba a la señora Young, llegó a las columnas de chismes y a las páginas de negocios. La reputación, en el mundo de los negocios, lo es todo, y la suya estaba irrevocablemente ligada a la de Rochelle. Los socios comenzaron a distanciarse, los contratos se cancelaron, los inversores le retiraron su apoyo. Su arrogancia le impidió ver que el castillo de naipes que había construido se derrumbaba. Culpó a Rochelle, culpó a la mala suerte, culpó a todos menos a sí mismo. Seguí las noticias desde la distancia, con un distanciamiento casi clínico. No había alegría por mi parte, pero tampoco compasión. Era simplemente la consecuencia natural de las decisiones que habían tomado. Estaba cosechando lo que había sembrado el día que me dejó esperando en esa notaría, la semilla del deshonor que ahora florecía en su propio patio trasero. Una semana después, me esperaba fuera del edificio donde Gabriel tenía su oficina. Parecía derrotado, su ropa cara no disimulaba sus hombros caídos, ni sus profundas ojeras. Se acercó con urgencia, pidiéndome 5 minutos. Dudé, pero finalmente acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Olivia, me equivoqué. Empezó con la voz ronca. Fui estúpido, ciego. Nunca debí haberte dejado. Te amo, siempre te he amado. Rachel, fue un error, un deber que creía tener. Pero eres a quien quiero. Por favor, dame la oportunidad de arreglar las cosas. Lo dejaré todo por ti. Sus palabras, que antes me habrían acelerado el corazón, ahora sonaban huecas, patéticas. Era el discurso de un hombre que se ahoga, intentando aferrarse a cualquier destrozo, y en ese momento, ese destrozo era yo. Lo escuché en silencio, dejándolo desahogar todo su arrepentimiento ensayado. Cuando terminó, con los ojos llenos de una frágil esperanza,
Lo miré directamente a los ojos. Samuel, comencé con voz firme, sin un atisbo de vacilación, no me amas. Te encanta la idea de lo que represento ahora. Te encanta el poder, el prestigio, el nombre que llevo. El amor que dices sentir es solo un reflejo de tu fracaso. No me quieres a mí, quieres a la señora Yang. Pero la señora Yang nunca se habría enamorado de un hombre como tú. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. El derecho a amarme, Samuel, lo perdiste en ese juzgado. No lo perdiste por Gabriel, lo perdiste por ti mismo, por tu arrogancia y tu falta de carácter. La Olivia que te amaba murió ese día. Por favor, no la busques más, Ann. Merece descansar en paz. Con eso, me giré y me subí al auto que me esperaba, dejándolo solo en la acera con la verdad que se negaba a ver. Mi respuesta final a Samuel fue el cierre que necesitaba, aunque no lo supiera. Sin mi imagen a la que aferrarse, sin la esperanza de redención a través de mí, el resto de su mundo se derrumbó. La noticia que siguió fue rápida y brutal. La empresa se declaró en quiebra, los activos fueron subastados. El nombre Lee se convirtió en sinónimo de fracaso. Intentó vender la idea de que había sido traicionado por todos, víctima de las circunstancias, pero nadie se lo creyó. Su arrogancia lo aisló tanto que cuando cayó, no hubo una sola mano tendida para ayudarlo. No solo perdió dinero ni estatus, perdió relevancia, lo que para un hombre como él era peor que la muerte. Se convirtió en un fantasma en su propia ciudad, una advertencia sobre cómo el carácter es el activo más valioso que uno puede tener. En cuanto a Rachel, su destino quedó sellado la noche de la subasta. La acusación de intento de robo y difamación se convirtió en un caso penal. Con las pruebas en video y la influencia de quienes intentó engañar, no hubo escapatoria. Fue condenada y su caída fue tan espectacular como se había calculado su ascenso. La imagen de la mujer glamurosa fue reemplazada por la de una delincuente común, humillada y expuesta. Su nombre desapareció de las columnas de chismes. Solo se mencionaba en notas a pie de página sobre el escándalo. Para mí, dejó de ser una rival y se convirtió simplemente en una figura trágica, consumida por su propia envidia hasta la autodestrucción. Su arresto no fue una victoria para mí, sino el final lógico de un camino que ella misma eligió seguir. Un camino de malicia y resentimiento. Con los asuntos de Gabriel concluidos y el pasado finalmente resuelto, era hora de partir. La noche anterior a nuestro vuelo, estaba en mi habitación de hotel, mirando por la ventana la ciudad iluminada. Gabriel se acercó y me abrazó por detrás, sus manos descansando suavemente sobre las mías, que me ahuecaban el vientre. ¿Listao para oír, Aucasau?, preguntó con voz suave y cercana a mi oído. Me volví hacia él, lo miré a los ojos y vi allí mi futuro, mi paz, mi hogar. Sí, respondí con una certeza que me reconfortó el alma. Estoy lista. Ya no había fantasmas en esa ciudad para mí. Ann, ya no había dolor. Solo quedaban las cenizas de una vida anterior, de la que renací. Ya no huía de nada. Regresaba a la vida que elegí, al hombre que me eligió y al hijo que elegimos tener juntos. Al día siguiente, sentada en el cómodo asiento del avión, sentí la misma sacudida de despegue que había sentido 3 años antes. Pero la sensación era completamente diferente. La primera vez fui una fugitiva, con el corazón roto y un futuro incierto, volando hacia lo desconocido. Ahora, volaba hacia mi vida. Miré a Gabriel, que estaba leyendo un informe empresarial, pero se detuvo para sonreírme y tomarme la mano. Le devolví la sonrisa, una sonrisa genuina, y puse la otra mano sobre mi vientre, sintiendo un ligero movimiento de mi bebé. La mujer sumisa, la Olivia que esperaba migajas de amor y aceptaba ser un plan B, ya no estaba conmigo. La dejaron atrás, para siempre, en ese registro civil. Yo era Olivia Yang, amada, respetada, fuerte, y apenas estaba empezando.